En este espacio queremos compartir con ustedes nuestros libros, novedades, autoras y autores, pero sobre todo queremos estar cerca de ustedes, las lectoras y lectores. Los dejo entonces con los libros de siglo. Y si después de más de medio siglo tratando de entender qué es el populismo, la pregunta misma estuviera mal planteada, en este episodio de los libros de siglo estaremos conversando con nuestro autor, el teórico político Benjamín Arditi. Gracias, Benjamín, por estar aquí con nosotros sobre su nuevo libro. Existe algo llamado Populismo, 3 provocaciones y 5 y media propuestas, donde propone algo tan provocador como dejar de preguntarnos qué es el populismo y empezar a cuestionar si realmente existe algo que se merezca ese nombre. El prólogo lo hizo Néstor García Canclini y esta obra sacude todos los lugares comunes del debate político y académico, desde la CLO hasta Trump, desde Perón hasta Milei, y nos obliga a repensar uno de los conceptos más usados y abusados de nuestro tiempo. Benjamín, me gustaría comenzar con los agradecimientos de tu libro, donde cuentas que este libro nació de 3 casualidades y de una incomodidad con el tema. ¿Qué era exactamente esa incomodidad? En los años 2000 publiqué 3 artículos acerca de populismo. Tuvieron cierto éxito y yo era como tantos otros, todos nos sentíamos como, todos seguíamos lo que era el pensamiento de un inglés que en los años 60 decía de que detrás de tanto se ha dicho sobre populismo y no hay ninguna claridad, que por lo menos podríamos asumir que detrás del humo verbal tiene que haber una fogata. Entonces todos dijimos, yo voy a encontrar esa fogata. Y como lo dije yo, lo dijeron miles de otros, cientos de otros investigadores. Todos nos sentíamos como si fuéramos el futuro rey Arturo que sacaríamos la espada de la piedra. Ah, Yo encontraré lo que es la definición de populismo. Estaba contento con los artículos que escribí, pero siempre me quedaba algún tipo de preocupación de que algo me está faltando o algo no está funcionando. Eh, Respeto mucho el trabajo de la gente que trabaja sobre el populismo, muchos de ellos son muy cercanos a mí, pero empecé a dejar de asistir a conferencias sobre populismo y a dejar de aceptar invitaciones para publicar sobre el tema durante 15 años más o menos. Y llegó la oportunidad de que tuve que hacer una reseña de un libro de Carlos de la Torre sobre populismo que se publicó en Inglaterra. Eh, un excelente libro editado, y la misma preocupación volvió. Entonces decidí, ¿qué es lo que nos equivocamos en esto? ¿Dónde estuvimos mal? Y se me ocurrió que tal vez el asunto era que planteamos mal la pregunta de investigación. Y se me ocurrió como propuesta para empezar una investigación del libro, cambiar la pregunta de investigación. Antes nos preguntábamos lo obvio, ¿qué es el populismo? Y al decir eso ya daba un por sentado que un objeto llamado populismo tenía que existir. Entonces, ¿por qué no damos vuelta a la cosa y hacemos otra pregunta de investigación que es, ¿hay algo llamado populismo? El motivo por el cual me atraía a eso era que no negaba su existencia, pero tampoco la daba por sentado. Entonces, hago una serie de reflexiones acerca de esto, revisando la literatura reciente, haciendo las provocaciones y las propuestas que tú ya mencionaste, el título. bueno, usas la metáfora de las granadas de mano, ¿no? Para escribir tus provocaciones. Y la primera dice adiós al populismo. Pero entonces si lo abandonamos como categoría, ¿cómo nos quedamos para nombrar lo que pasa con Trump, con Bolsonaro, con Milei? Lo que, la granada de mano es una metáfora que se me ocurrió por Carlos de la Torre, que me dice, oye, si vas a publicar este libro vas a dejar a muchos de nosotros sin trabajo. O sea, no vamos a conseguir financiamiento para nuestras investigaciones. Y le dije, no, no, lo que quiero hacer es una provocación para remecer el sentido común de aquellos que hemos trabajado sobre este tema. Y se me ocurrió que la metáfora era sacarle el seguro una granada de mano, tirarlo a un seminario donde se esté discutiendo populismo con 30, 40 expertos y ver qué pasa. Esa fue mi propuesta con las provocaciones. Pero recuerda que las provocaciones son para tratar de alterar nuestro sentido común, no necesariamente lo que estoy planteando como propuesta del libro. Pero claro, la más dura es, si no hemos descubierto después de 60 años casi o 50 y tantos años qué significa populismo, movámonos a otra cosa. Ahora,
Es que bueno que mencionaste lo de Trump, porque dices, si abandonamos la palabra populismo, ¿qué hacemos con Trump? Esa es la respuesta que me hace la mayoría de mis colegas. Y lo que yo les pregunto a ellos es, ok, digamos que usamos la categoría de populismo para pensar a Trump. Y les uso la misma frase. ¿Cuál es el valor agregado que tiene la palabra populismo para entender lo que hace Trump? Vamos a decir que vamos a entender más acerca del comportamiento de Trump describiendo como populista o simplemente diciendo narcisista, maligno, autoritario, Uf, sí, fuera de control, etcétera. Entonces, ¿por qué usar una palabra que resulta tan usada que pierde su efectividad para describir a alguien como Trump? claro, totalmente. Bueno, dedicas un capítulo fascinante a desmontar la idea de que Salvador Allende era un populista. ¿Por qué elegiste ese caso y qué revela sobre el problema del enfoque ideacional? Mira, originalmente soy paraguayo, pero crecí en Chile. Ujú. Entonces, la experiencia chilena es algo más o menos cercano a mi vida. Y era que mientras escribía el libro, alguien me pasó este artículo de Rovira Kaltwasser y de Kirk Hawkins, s- tratando de demostrar la veracidad de una de las teorías más usada sobre populismo, que se llama teoría ideacional, el populismo como conjunto de ideas, y proponían un análisis discursivo más o menos básico, que es análisis de frecuencia dentro de los discursos de los políticos, si repetían frases que tenían que ver con polarización, élites, pueblo bueno, etcétera, se le daba una calificación de 1, 2 o si no había ninguna referencia, 0. Y lo que me preocupaba es que análisis del discurso, que es algo que la CLO popularizó, nos enseña muchas cosas, pero solamente el análisis del discurso, yo decía, deja de lado, por ejemplo, la carrera de la persona, la correlación de fuerzas en el momento en que habla un dirigente, la coyuntura internacional, las presiones económicas, la deuda que tiene un país, en fin, dejaba demasiadas cosas relacionadas con el contexto y la polémica y reducía todo a ver si es que hay ciertas palabras que se repiten o no se repiten. Mira, si es que yo veo el discurso de alguien de la extrema, bueno, ni siquiera de la extrema derecha, de una derecha convencional que solamente hable de pueblo e igualdad, tendría que decir de que es un socialista, pero es una persona de que abiertamente dice, yo amo a cualquier cosa que sea religiosa, heteronormal, etcétera. Entonces, análisis de frecuencia o análisis del discurso también, más amplio incluso, no me explica suficientemente las cosas. Entonces, me largué a hacer algo que en vez de decir no, no estoy de acuerdo, o decir unas cosas pequeñas, dije voy a hacer un capítulo entero examinando la coyuntura en la cual trabajó Salvador Allende, cuáles eran los problemas dentro de su coalición, la relación internacional y su relación con la oposición y con el ejército. Y creo haber demostrado que eh, va mucho más allá de la frecuencia del uso de palabras como pueblo, polarización, élites, etcétera el problema. Entonces, definirlo como populista se me hace fuera de lugar. Y eso que te confieso, de uno de los dos autores de este trabajo es amigo mío, es Cristóbal Rovira, que aprecio mucho su trabajo, pero estoy en desacuerdo con las conclusiones a las que llega. No, un gran capítulo, la verdad. Mi siguiente pregunta es sobre, justamente sobre la CLO, que es central en el libro. ¿Cuál dirías que es la mayor fortaleza y la mayor debilidad de su teoría sobre populismo? Mira, la mayor fortaleza es haber puesto el tema de populismo como un tema de preocupación para gente que hace teoría, que estaba bastante, se había alejado mucho del campo teórico. Entonces creo que el impacto de ese libro, que ya cumplió, el año pasado cumplió 20 años de publicado, fue grande porque produjo, usando teorías contemporáneas, mezclando trabajos del psicoanalista Jacques Lacan con teoría del discurso y teoría de la hegemonía en la interpretación de Laclau acerca del trabajo de Gramsci, produjo una visión bastante innovativa de lo que es el populismo, pensando en la idea de demandas, el líder como un significante vacío, y lo que buscó hacer es algo que se suele llamar la creación de un concepto que sea
portátil. ¿Portátil de dónde a dónde? Un concepto que pudiera funcionar para populismo de izquierda o de derecha, autoritario o no autoritario, etc. Esa es la fortaleza más grande que tiene el trabajo de Laclau. Su debilidad es que al buscar la forma universal de la forma populismo, se fue excesivamente por el lado del formalismo. Como digo en el libro, toda teoría tiene que formalizar, no puede describir todos los hechos, sino que tiene que buscar ciertas abstracciones para poder explicar una multiplicidad de cosas. Pero lo que hizo Laclau al celebrar lo que es la parte puramente formal es, dejó de lado todo posible criterio para poder evaluar por qué apuestas por un populismo de derecha o por qué por un populismo de izquierda. Laclau siempre apoyó a los gobiernos de Cristina Kirchner y de su marido, Néstor Kirchner, también a Chávez en Venezuela. Pero él, y por supuesto decía de que estoy completamente en contra de Berlusconi y gente como esa, pero nunca pudo explicar desde dentro de su teoría qué es lo que le permitía a él descalificar al populismo excluyente y celebrar un populismo de izquierda. No, es muy, muy interesante todo esto. Y bueno, le decíamos que tiene el prólogo de Néstor García Canclini y él mismo te lanza una provocación, ¿no? Que dice que si se puede hablar de pueblo en la era de las plataformas y los algoritmos. ¿Qué le responde? Mira, recién me hicieron una entrevista para Bellas Letras, que es una nueva publicación chilena de la editorial Palinodia. Y me hicieron exactamente esa misma pregunta. ¿Qué pasa con el pueblo con las redes sociales? Claro. No es un tema, o sea, he trabajado bastante sobre redes sociales, pero no sobre su relación con el concepto de pueblo. Depende de cómo definamos pueblo. Ahora, una forma de hacerlo, que es la habitual, es decir todos aquellos que son ciudadanos de un país, o puedes decir todos aquellos que sin ser ciudadanos están sometidos a una autoridad pública y la reconocen como tal. Otra forma de decir el pueblo es los de abajo, la gente que está más jodida, lo que representa en el imaginario popular mexicano el personaje de Cantinflas. Ese sería el Juan Pueblo, la gente común que está comiendo tacos en los puestos en el metro, etc. Una tercera manera de ver pueblo, que es la que tomo prestado de este filósofo francés Jacques Rancière, es el pueblo como un sujeto del daño. Lo que plantea Rancière es la igualdad es lo que define la política. ¿Por qué define la política? Porque es lo que busca la política. Y si la busca es porque no hay igualdad. La igualdad ha sido dañada. Y él dice, el pueblo no es más que la parte de aquellos que han sido ninguneados. Es decir, una parte que no es considerado como una parte plena de la sociedad. Para ilustrarlo uso la frase de un político chileno del siglo XIX, un tal Mate, banquero y político, donde dice algo así como, los dueños de Chile somos nosotros, es decir, los dueños de la tierra y del capital. Lo demás es masa vendible e influenciable, que no cuentan ni como prestigio ni como importancia. Entonces uno lee eso y dice, él no está desconociendo de que la gente que no tiene tierra y que no tiene eh, dinero y tierra, capital y tierra, no está diciendo que no son ciudadanos chilenos. Lo que está diciendo es que no cuentan. Entonces, ese daño a la igualdad, que es un presupuesto que hemos aceptado desde la Revolución Francesa, todos somos iguales como ciudadanos, como sujetos de derecho, ese daño a la igualdad es lo que constituye la categoría de pueblo. Entonces, el daño puede ser, el pueblo puede llamarse proletarios, el pueblo puede llamarse mujeres en lucha en contra del patriarcado, el pueblo puede llamarse todos aquellos que están defendiendo la dignidad humana ante la represión del ICE en Estados Unidos en contra de los inmigrantes. No, Si usamos esa noción de pueblo, que es el sujeto del daño, lo que podemos ver es las plataformas digitales, estoy pensando en las redes sociales, me imagino que a eso te referías, tendríamos que ver las plataformas sociales para ver cómo se tematiza ese sujeto del daño, esa parte de los sin parte o esa gente que ha sido ninguneada, cómo se reproduce y cómo se busca constituir esa categoría. claro. Sí. Bueno, dices que la política se parece menos a una marcha triunfal que al arte de sobrevivir, ¿no? Al tránsito de una coyuntura a otra.
En América Latina, ¿qué dirías que estamos transitando el día de hoy, en la actualidad? Mira, eso es una reflexión también acerca de lo que es el pensamiento de mis pares, que todos crecimos pensando en hacer una transformación, generar una hegemonía dentro de la sociedad con estos nuevos valores, pero ese tipo de pensamiento es un pensamiento que no toma demasiado, no le presta suficiente atención a lo que es los ciclos electorales que caracterizan a la política de buena parte del planeta. En América Latina puede ganar la izquierda, puede ganar la derecha, puede ganar cualquiera, pero el caso es de que todos pueden perder. Y si todos pueden perder, ¿qué significa un proyecto hegemónico que logre la conquista del gobierno? Pienso, por ejemplo, en la experiencia de Bolivia bajo Evo Morales y García Linera. García Linera viene de la izquierda, es un teórico muy interesante, una persona que ha pensado bien la política, pero él veía un proceso hegemónico que estaban instaurando desde el año 2006-2007 la gente del partido MAS. Ellos refrendaron su autoridad a través de procesos electorales hasta que no lo pudieron hacer. Y en el momento que no lo pudieron hacer, empezaron a torcer las reglas de manera de permitir que Evo Morales pudiera seguir compitiendo de manera prácticamente indefinida para la competencia, para mantenerse en el gobierno. Ahora, eso para mí ya deja de ser hegemonía, sino que se convierte en simplemente en ignorar lo que es los criterios de legitimación de las autoridades que ellos aceptaron, que es el criterio electoral. Entonces mi pregunta es, ¿vamos a ver a la política en términos de la constitución de un nuevo sujeto hegemónico y un nuevo proyecto hegemónico para la sociedad? Perfecto, podemos hacerlo, pero no dejemos de lado el hecho de que la política, gran parte de lo que llamamos política hoy en día en América Latina y en otras partes, tiene que ver con ciclos que se repiten cada 4, 5 o 6 años, donde cualquier cosa puede ocurrir. Y eso me parece que no lo pensamos lo suficiente en el pasado. Cuando digo la política consiste en tratar de sobrevivir distintas coyunturas, básicamente lo vemos así. No quiero llegar al punto de definir a la política como oportunismo. A mis alumnos les suelo decir que ciertos políticos del PAN y del PRI eran como los pasajeros del Titanic que salieron a fumar un cigarro a la cubierta y de repente miran y dicen, oye, ¿qué es eso que estás viendo ahí adelante? Parece un iceberg, Wow. pero parece que vamos directo a ellos. Tiran el cigarro, se suben a los salvavidas y se van y se salvan. ¿Cuál es el salvavidas? Morena. Ahí fue, tienen que hacer lo necesario para sobrevivir en distintas coyunturas. En este caso, diría, muchos de los que se afiliaron a Morena en el año 2017 o 2018, era gente que vio el desastre partidario y lo que quisieron hacer es celebrar el arte de la supervivencia, Survivor, como esa serie de, Sí, 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 de, sí. Sí, de claro. televisión. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿qué pasa si los lectores te dicen, claro que existe el populismo? Pues mira alrededor, ¿qué les dirías? Ahí yo les diría que les dediqué las 5:30 propuestas metodológicas para poder pensar el populismo. Y lo que les recuerdo es, les decía, déjenme mencionarlas Por favor. rápidamente. Uno, traten de abandonar el formalismo. El formalismo no les va a permitir especificar un concepto de populismo. Dos, traten de buscar criterios normativos que puedan justificar la defensa de su visión del populismo, tal como hay criterios normativos para la defensa de la democracia. Tres, siempre piensen en el contexto. No traten de ver las situaciones fuera de coyunturas específicas. O por lo menos, si van a usar teoría, siempre combínenla con análisis de coyuntura. Cuatro, siempre piensen que hay observadores situados. La gente mira el mundo de cierta manera. Yo no puedo pensar que alguien como Ricardo Salinas Pliego vea el mundo desde la perspectiva de aquellos que ganan poco menos de 10.000 pesos al mes y no pueden comprarse su yate ni vivir la vida de lujo que él tiene. De la misma manera que una persona que está viviendo en Ecatepec y tiene que venir a trabajar o viene a estudiar como alumnos míos y tiene que transportarse 2 horas al día en peceros, metro, etcétera, van a ver al mundo de una manera bastante diferente. Entonces, si vamos a pensar el populismo como algo bueno, malo, positivo, negativo, tratemos de pensar como uno de los criterios
desde qué punto de vista, qué lugar de enunciación estamos hablando. Y luego, tomando prestado una idea, son 5, esta es la cuarta, No quiero que les digas con 5 y media. no quiero que les digas la media. Ok, no les digo la media. Pero tomando prestado una idea de Foucault acerca de gobernar es estructurar el posible campo de acción de otros, lo que se me ocurría pensar es que gobernar no es simplemente lo que hace el gobierno. Gobernar es también lo que hicimos aquellos que salimos a protestar por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para poner límites a lo que estaba haciendo el gobierno e intentar forzar la mano del gobierno para que efectivamente ubique y los encuentre con vida. Ahora, no tuvimos éxito en eso, pero sí tuvimos éxito en hacer un acto político que es durante meses mantuvimos al gobierno en la defensiva, que fue obligado a nombrar, pedirle al fiscal general del Estado de esa época que haga una investigación acerca de qué es lo que le había pasado a ellos. Ahora, esas ideas de Foucault lo que me permiten hacer es establecer que no siempre tenemos esta división entre nosotros y ellos, o gran división de que por un lado el equipo X, por otro lado el equipo Y, sino que toda sociedad está caracterizada por un montón de fracturas y hay muchas divisiones en las cuales participamos nosotros como múltiples actores. Entonces, tratar de debilitar un poquitito esa idea de que el populismo necesariamente lleva a la división del espectro político Claro, en dos. claro que sí. No, pues es un gran libro, de verdad, es un libro que no te deja indiferente, un libro, uno de los libros necesarios para entender nuestro presente y como tú mismo dices, nos sacude totalmente de la modorra intelectual, de nuestra zona de confort, no se van a quedar indiferentes y les aseguro que después de leer esto no podrán usar la palabra populismo de la misma manera. Existe algo llamado populismo, 3 provocaciones y 5 y media propuestas ya en todas las librerías del país, en nuestra tienda en línea y también en ebook. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.